Queridos hermanos, ¿conocen ustedes los dos fundamentos de nuestra fe cristiana? O sea, lo que llamamos los fundamentos del cristianismo. Bueno, pues es bueno que analicemos bien qué creemos, cómo vivimos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, en fin, cuáles son nuestras raíces. Y de eso vamos a hablar hoy. Ponga mucha atención. Los dos fundamentos del cristianismo. ¿Cuáles son esos dos fundamentos en los cuales dependemos nuestra fe? Veamos a continuación estos fundamentos. No podemos negar que el fundamento básico de la fe cristiana radica en dos hechos trascendentales en la Biblia. El primero, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero, ¿qué sentido tiene una cruz con un muerto si ese muerto se hubiera quedado muerto? Entonces, la segunda verdad o el segundo fundamento trascendental del cristianismo es que conforme Él murió en una cruz, dice la Biblia que resucitó al tercer día, Romanos 8:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que los dos fundamentos vitales en el cual podemos fundamentar nuestra fe está en el hecho de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿en dónde fundamentamos nosotros nuestra fe? ¿Cuál es la fuente que origina nuestras creencias? La doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no de los que aparecen ahora por ahí con falsas visiones, sino de los padres, de los pioneros, de los que están en la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que para poder valorar nuestra fe evangélica debemos conocer los dos fundamentos de nuestra herencia cristiana. Y estos dos fundamentos se encuentran enraizados en la palabra de Dios, en la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El primer fundamento de nuestra fe es el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto está representado por dos símbolos. Uno, la cruz, que significa sacrificio. Y dos, la tumba vacía, que significa vida. Sí, la cruz es el sacrificio y la expiación por nuestro pecado. Y la tumba vacía es la vida, la resurrección, la esperanza venidera. El segundo fundamento de nuestra fe cristiana es nuestra herencia histórica. Como evangélico, debemos conocer nuestra herencia desde el momento en que se escribió el último evangelio por Juan en el año 90 o 100, hasta el día en que Martín Lutero sacó a la luz la Biblia en la llamada Reforma Protestante, de donde venimos todos. El otro patrimonio bíblico es el abarcar todo lo que la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después tenemos la identidad como iglesia local. ¿Quién nos fundó?
por qué nos fundó y para qué nos fundó. ¿Quiénes fueron los pioneros que llegaron a nuestras tierras o a nuestro lugar o a nuestras vidas y nos predicaron a Cristo y nos hicieron encontrar en la palabra la respuesta y la esperanza que hoy tenemos? Con estas tres preguntas, nuestra herencia histórica, nuestro patrimonio bíblico y nuestra identidad como iglesia, podemos saber quién soy y encontrar mi identidad con Jesucristo. Es por lo tanto nuestro deber recordar esta herencia, no olvidar nuestra herencia, repetirla de forma continua, como manda Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 a 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los valores, los principios, la herencia se tiene que estar repitiendo. Estas palabras tienen que estar repetidas, sí. Repetirla a tus hijos, repetirla y repetirla. Los valores se repiten hasta que se encajen y se conviertan no en palabra hueca, sino en un estilo de vida. No podemos olvidar que quien olvida el pasado nunca va a entender el presente y va a perder el futuro. Nuestra fe cristiana emana de la herencia judía. Esta herencia judía que pese a todos los avatares y persecuciones y diáspora, permanece intacta, perdura. Los judíos celebran el Seder del Pesaj. Seder, palabra judía que significa orden. Recibir una orden y cumplir al pie de la letra. En su acepción como procedimiento, ellos toman la orden de una forma completa, transliterar, y de ahí viene la orden de la celebración de la Pascua. Sí, los judíos nunca en cualquier parte del mundo, aunque se hayan esparcido y mezclado con lenguas e idiomas, nunca pierden el concepto de la herencia del Pesaj, de la Pascua. Para los judíos, la Pascua es la fiesta más importante y la celebran en todo el mundo. Por eso mantienen su fe viva en medio de la adversidad. Pero, ¿por qué es la fiesta más importante? Y es la fiesta más importante. Bueno, porque el Passover Seder o el Pasach evoca la festividad de la liberación del pueblo de Egipto. Egipto ha tenido dos diásporas. La diáspora de Egipto y la diáspora que ocurrió cuando fueron esparcidos por Tito en el año 70. La llamada Passover Sedek, durante la cual se relata la historia de la salida de Egipto, que comienza con el párrafo de Har Halab Hayá. También se realiza varios brindis en los que se presentan los elementos típicos del plato del Seder, la kiara, y celebran en una mesa toda la familia la liberación de la muerte cuando el ángel visitó Egipto para matar a los primogénitos. Esta fiesta representa la liberación, igual que para nosotros la muerte de Cristo representa la salvación. Ellos año tras año, milenio tras milenio, vienen celebrando la Pascua al pie de la letra, porque mantienen viva sus tradiciones para mantener también viva su fe. Jesucristo mismo celebró estas fiestas, ¿sí?
La celebró con sus discípulos el último día antes de morir. Se llama la Santa Cena. Celebra cuando los judíos marcaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Para el cristiano, la Pascua judía debe evocar el sacrificio de Jesús y su victoria en la resurrección. Y está representada en la Santa Cena, que apenas celebramos ni le damos importancia. La Santa Cena, como la Pascua judía, nos recuerda la liberación de la muerte, no de los primogénitos, sino de Satanás y del pecado. Conforme los judíos marcaron los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero para que el ángel pasara, nuestras vidas están marcadas con la sangre de Jesucristo para que nos libre de la condenación del pecado. En el cristianismo, ¿qué debe evocar la cena del Señor? ¿Qué debe evocar la Pascua? La sangre derramada en la cruz del Calvario que nos redime del pecado. Este fue el símbolo que el Señor Jesús nos dejó al ordenar que celebráramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Jesús dijo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiese de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El sentido de la cena es diferente. Sí, es diferente a la Pascua judía, pero el fondo es el mismo. Celebramos la liberación, no de Egipto, sino del mundo y del pecado. Pero, ¿qué hemos hecho de la herencia histórica judía o de la herencia de la cena? ¿Y qué hacemos de nuestra herencia patrimonial como nación? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? ¿Cuál es nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar como ciudadanos de determinado país? Seamos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, españoles. ¿Cuáles son nuestras fiestas patrias? ¿Cuál es nuestra historia del pasado? ¿Cuál es nuestra genealogía? ¿Tenemos acaso genealogía? ¿Tenemos acaso costumbre? No sabemos conservar la herencia religiosa porque tampoco sabemos conservar la herencia nacional. Y cuando perdemos la identidad nacional y perdemos la identidad religiosa, perdemos el propósito de ser. ¿Y qué hemos hecho con nuestra herencia evangélica? ¿Por qué soy evangélico? ¿Cuál es mi identidad evangélica? Conocemos la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés en el año 33 hasta el año 313 en que nació o se alió el Imperio Romano con la iglesia para que naciera el catolicismo romano. Conocemos la decadencia del cristianismo en la Edad Media, cuando se alió con el sistema dominante y entró a formar parte de la política vernácula de los imperios. Conocemos el origen y el fundamento de la reforma protestante, de por qué Lutero se rebeló contra el papado de Roma y clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Conocemos nuestra identidad como iglesia o misión, llamémonos Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Brigada de Amor Cristiano. ¿Quiénes nos fundaron? ¿Por qué nos fundaron? ¿Quiénes fueron los pioneros en nuestra misión?
¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a nuestro país a traernos el evangelio? ¿Tenemos conciencia de esta historia? La iglesia moderna se ha olvidado que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, conociendo su historia y respetando su pasado para poder vivir el presente. ¿Qué hemos hecho de nuestra herencia de iglesia local? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia local? No como iglesia universal, como mi grupo, como mi misión, como mi congregación. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y cuál es nuestra visión en el quehacer de nuestra comunidad? ¿Sabemos cuándo comenzó la obra donde estamos? ¿Cómo fue su inicio? ¿Y por qué fue su inicio? ¿Y para qué fue su inicio? ¿Cuál es el propósito, la doctrina y la misión que tenemos como iglesia en estos momentos históricos que estamos viviendo? Si no tenemos claro estos parámetros, seremos arrasados por las herejías y las aberraciones que existen por doquier en estos tiempos. Hay que aprender a entender la misión global de la iglesia evangélica y después determinar la misión local de nuestra congregación. La misión global es llevar la salvación a las personas mediante la predicación del evangelio de Jesucristo. Y no solamente llevarle el mensaje, sino instruyéndolos en los principios espirituales y morales establecidos por Dios en la palabra. Y no solamente instruyéndolos, también formándolos, formando obreros con un carácter semejante al de Cristo. ¿Cuál debe ser la misión global de la iglesia? El cristianismo debe tener una visión clara. Los cristianos con visión son personas distintas. Se perciben y entienden el plan a largo y corto plazo para desarrollar su fortaleza espiritual. El verdadero cristiano con experiencia tiene visión. La comparte con personas adecuadas. Se guía por ella y las acciones que toma en el corto y mediano plazo van en línea para llevar a cabo la gran comisión. Esta visión es la base para tomar decisiones espirituales y también orientar sus decisiones naturales. Cuando están junto a un cristiano con visión, percibimos algo distinto. Saben hacia dónde van y hacia dónde el Señor les lleva. Por lo tanto, hermano y amigo, pégate a los visionarios, a los que tienen pasión, y únete a ellos y apártate de los murmuradores, de los que viven como cristianos vacíos, que no tienen objetivos en la vida. Y para concluir, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que clamen la obra maravillosa de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No olvidemos esto y estemos siempre dispuestos a hacer lo que debemos de hacer. Ahora usted puede tratar de identificar sus creencias, su iglesia, su propósito.
Ahora usted puede tratar de identificar sus creencias, su iglesia, su propósito como cristiano y preguntarse en qué iglesia estoy, cuál es la realidad, quién la fundó y para qué se fundó, tanto localmente como universalmente. Y cuando conteste estas preguntas, tendrás claro el panorama de cuál debe ser tu vida cristiana. Recuerda, esta enseñanza es para atesorarla y vivirla. Gracias por tu compañía. Seguiremos cada día trayendo un tema a esta misma hora. Puedes pedir información a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com o apoyar la visión de este ministerio. También puede encontrar todas estas charlas y conferencias en mi página web www.contralaapostasía.com. Visite la página y todas estas charlas las encontrará ahí y todas las demás que hemos transmitido. Muchas gracias y Dios les bendiga.